Hermano, fue una bendición haberles tenido con nosotros. Recuerden, todos los domingos a las 2 de la tarde, Sabio Español, donde Dios nos va a encontrar a todos. Amén. Bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie. Estoy súper emocionado de poder comenzar esta serie. Esto es una serie que yo estoy seguro que va a cambiar la vida de muchos. Va a cambiar la vida de muchos. ¿Por qué va a cambiar la vida de muchos? Porque yo creo que una de las cosas que son más malentendidas en la vida cristiana es el concepto de la iglesia, el concepto de lo que la iglesia es, de lo que somos nosotros como iglesia. Y yo quiero pasar en los siguientes minutos hablando acerca de este concepto y quiero que usted conmigo vaya paso a paso con mucha paciencia, aprendiendo lo que Dios nos va a hablar a partir de hoy. La nueva serie que vamos a compartir se llama ¿De qué se trata la iglesia? O el estado de la iglesia, perdón. El estado de la iglesia. Y el tema que voy a hablar hoy es ¿de qué se trata la iglesia? Diga conmigo, ¿de qué se trata la iglesia? Tú sabes que nosotros tenemos diferentes conceptos acerca de la iglesia y muchas veces ese concepto es el que maneja nuestras expectativas. Porque del concepto que tú tengas, del lugar a donde tú te reúnes, es donde tú vas a crear las expectativas que tú tienes. Entonces, muchas veces sucede también en el ámbito normal de la vida, tú sabes. A veces nosotros usamos ciertas cosas, pero en realidad no sabemos para qué son o para qué funcionan. Voy a voltear este televisor para acá, porque quiero hablarles acerca de un par de cositas que nosotros usamos, que en realidad yo creo que muchos no sabemos para qué funcionan. Por ejemplo, voy a mostrarle una foto del recostador de los carros. Cuando usted se sienta en su carro, así como eso, usted tiene ese recostador allí. ¿Usted sabe para qué eso es? ¿Para qué funciona? ¿Ah? Para evitar el whiplash, ¿qué es eso? Ok, so hay verdad en ello, pero tú sabes que el principal propósito de eso es porque eso, de hecho, tú lo puedes sacar y los dos metales que tienen es para reventar el vidrio en caso de que haya una emergencia. ¿Sabía eso? No lo sabía. Otra foto que le quiero mostrar es la siguiente. ¿Usted tiene una cocina en su casa parecida a esta? ¿Sí? Todos tenemos una cocina parecida a esa, ¿no? Y usted sabe que ahí debajo en la cocina hay como un espacio que es como una gaveta, Entonces, generalmente la mayoría de nosotros, ¿para qué lo usamos? Para meter ollas, calderos, sartenes y todo eso. ¿Tú sabías cuál es el verdadero uso de eso? Es para mantener la comida caliente. Es un calentador. Y usted está usando eso como si fuera un lavaplato, como si fuera un gabinete para meter sus sartenes. Entonces se da cuenta, muchas veces nosotros tenemos concepción de ciertas cosas de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido de ellos. Por ejemplo, ¿cuántos aquí toman, refrescos de latas? Usted sabe que cuando usted abre el refresco hay una tapita que se abre así, ¿cierto? Y suena tss, y se queda destapada, ¿cierto? ¿Tú sabes para qué esa tapita? Para poner la pajilla dentro del huequito para que no se mueva. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces nosotros no sabemos de muchas de las cosas que nosotros mismos hemos usado por mucho tiempo simplemente porque no las sabemos. Asimismo sucede con la iglesia. Nosotros tenemos un concepto de iglesia y hemos usado la iglesia de acuerdo a ese concepto. Ahora yo le voy a preguntar, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que la gente quiere en una iglesia cuando va a buscar una iglesia para congregarse? ¿Cuáles creen ustedes que son una de esas primeras cosas? Sería excelente que eso fuera, Belkis.
pero no lo es. Interesantemente, la gente va buscando a una iglesia porque quiere ciertos beneficios. Por ejemplo, que tenga un buen estacionamiento. Porque si tiene que parquear 2, 3 cuadras más atrás, se van y buscan otra iglesia. ¿Sabía otra cosa que la gente busca cuando va a una iglesia? Que tengan un buen ministerio de niños. Y está bien, ¿cierto? Pero van siempre como con una necesidad que deben suplir. De manera que cuando van a una iglesia, ellos van con un checkmark mental y la iglesia tiene que suplir sus necesidades. Si no, no es una buena iglesia. No es un buen lugar a donde ir. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, la gente va y quiere en una iglesia? Quiere un buen estilo, quieren que el pastor se vista así como yo. Quieren comodidad, que las sillas no estén tan duras. No quieren que haya calor o que haya mucho frío. Quieren que la música suene bien, como las chicas y los músicos que cantaron hoy. Y la gente anda buscando siempre ciertos beneficios, ¿cierto? Usted mismo es culpable de ello. Diga, yo soy culpable, pastor. Porque venimos con ciertas expectativas, porque nos interesa más lo que podemos recibir en la iglesia que lo que podemos dar. Ahí cierro la Biblia y prediqué hoy. Nos vemos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en lo que podemos recibir más que en lo que podemos dar. Y ese es un problema de la iglesia moderna. Ahora, ¿qué no es la iglesia? Es interesante también saber. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros, el grupo de personas que se reúnen en este edificio. La iglesia no es un sistema político. La iglesia no es una denominación tampoco, no es los pentecostales, los bautistas, los solo Jesús, los evangélicos, no denominacionales, adventistas. La iglesia no es una denominación, es por eso que no podemos encerrar la iglesia en 4 paredes. La iglesia no es una denominación, Jesús no es una denominación, Jesús está disponible para todos. La iglesia no es un lugar de conciertos o espectáculos. La iglesia no es un lugar donde las luces van a estar bajas y el humo va a salir y vamos a tener esa experiencia espectacular. La iglesia no es dirigida por una personalidad. La iglesia no es una personalidad. La iglesia no es actuación. La iglesia no es un centro como cuando usted va y cambia el aceite de su carro, donde solamente va, cambia el aceite y se va. Adquiere algo y sigue su camino. La iglesia no es un lugar donde nosotros venimos a hacer un intercambio de bienes. La iglesia no es una reunión social llena de diversión. La iglesia no es una obligación casual, cuando me provoque. La iglesia no es una corporación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese eres tú y ese soy yo. Entonces lo que define a la iglesia no es lo externo. Lo que define a la iglesia es la comunidad, es las relaciones y es lo que nos hace a nosotros un grupo familiar o espiritual. Ahora, es necesario que nosotros vayamos al fundamento. ¿Cuándo se mencionó la palabra iglesia por primera vez en las Escrituras? Y fue allá en el libro de Mateos cuando Jesús tuvo esta conversación con sus discípulos. Para leer la palabra le voy a pedir que usted se ponga de pie y vamos a reverenciar la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 16, del versículo 13 al 19. Y dice de la siguiente manera: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías y uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Siguiente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Es aquí donde nosotros vemos la primera vez que la Biblia menciona la palabra iglesia. La palabra iglesia literalmente es una palabra griega que se escribe eclesia o eclesia. Y la palabra tiene dos significados conjuntos dentro de ella. Significa ensamblaje o significa llamados afuera. Algo que es ensamblado, pero que es ensamblado para ser enviado afuera. Diga conmigo, llamados afuera. Entonces, cuando Jesús estaba definiendo la iglesia, le dijo a Pedro que la iglesia es, o que la iglesia significa ser ensamblado, equipado para ser enviado afuera. Increíblemente nosotros estamos tratando de venir adentro, pero iglesia significa ir afuera. No es tanto ir a un lugar, es salir de ese lugar a impactar el mundo y la comunidad a nuestro alrededor. John Wesley dijo lo siguiente: la iglesia cambia el mundo no haciendo conversos, sino haciendo discípulos. Discípulos. ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros tenemos muchos seguidores en nuestras iglesias. Tenemos muchos simpatizantes. Tenemos muchas personas que vienen porque quieren y anhelan algo de Dios, pero en las iglesias no tenemos discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante. Diga conmigo, estudiante. Un discípulo es un imitador, pero en el buen sentido de la palabra. Un imitador de un maestro. Es un imitador de un mentor. Si yo digo que Ricardo es mi discípulo, lo que estoy diciendo es que Ricardo aprende de mí, Ricardo me imita, me sigue, aprende mis maneras, aprende mi tono, aprende mis formas, aprende mi revelación, mis conocimientos, y todo eso es replicado en él y él se convierte ahora en su propia versión, pero se convierte en mi discípulo. Entonces, eclesia significa literalmente ir afuera a ser discípulos. Entonces, ¿por qué es importante saber que nosotros somos eclesia o somos una iglesia y cuál es el verdadero propósito de ello? En primer lugar, nosotros somos eclesia y somos la iglesia de Jesucristo y nos separamos del mundo entero y nos separamos de otras religiones del mundo entero. ¿Por qué? Porque poseemos una verdadera visión o una cosmovisión y confesión de Jesucristo. Diga conmigo, una verdadera cosmovisión. Cosmovisión es simplemente fe o manera de ver algo. Entonces, nuestro punto de vista, nuestra cosmovisión es verdadera. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad correcta o la versión correcta o la definición correcta de lo que Jesús es. Por ejemplo, para mucha gente, Jesús es solamente un buen líder. Para muchas religiones, Jesús fue un profeta. Para muchas religiones, Jesús es solamente otra deidad a cual adorar. Pero Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Es interesante que Jesús le pregunta eso a los discípulos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una relación con Dios basado en lo que otros han experimentado o conocen de Dios. ¿No le ha pasado a usted que usted camina con una fe prestada? ¿No le ha pasado a usted que usted cree en Dios y camina con Dios, pero no porque haya tenido una experiencia personal con Él, es porque otro la ha tenido y eso lo ha convencido a usted?
Entonces muchas veces nosotros buscamos y creemos en Dios porque lo hemos visto moverse en la vida de otra persona, no necesariamente en la nuestra. Es por eso que Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos le dicen, bueno, Señor, unos dicen que eres el profeta, unos dicen que eres un Dios, unos dicen que eres Juan el Bautista. Y luego Jesús tiene que volver la pregunta a ellos y les pregunta a ellos, ¿quién ustedes creen que soy yo? Entonces yo creo que Jesús en este momento está haciendo una declaración muy importante. ¿Por qué? Porque en Gálatas 1:8, por ejemplo, dice lo siguiente: pero incluso si nosotros o un ángel del cielo os predicamos un evangelio contrario al que os predicamos, que sea maldito. Es decir, Jesús les está aclarando a los discípulos y les está dejando saber quién es Él, para que entonces ellos puedan hablar claramente de Él y que no se confundan cuando alguien venga y les quiera hablar de otro Mesías o de otro Dios o de otra deidad. Y cuando alguien venga y nos predique otro evangelio o otro Dios o otro Salvador o otra manera, que nosotros entendamos que es una mentira y que solamente Jesús es la verdad, es la vida y Él es el único camino. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos que somos diferentes al mundo? No solamente porque adoramos a Dios y tenemos una cosmovisión correcta acerca de Él. Es decir, Jesús no es solamente un Dios, Jesús es Dios. Jesús no es nada más un profeta, Jesús es la profecía hecha carne. Jesucristo no es nada más un buen líder, Él es el líder de líderes. Él no es nada más una verdad, un Dios al cual adorar o una deidad en el mundo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él y nada más que de Él. De manera que nuestra fe es exclusiva y a veces eso le enfada al mundo. Porque ustedes cristianos son muy intolerantes. Ustedes creen que ustedes nada más tienen la verdad. Y eso es lo que escuchas del mundo. Pero lamentablemente o afortunadamente esa es la realidad. Solamente nosotros tenemos la verdad legítima, que es Jesús. Porque no hay nadie que pueda ser salvo bajo el cielo si no es por el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. De manera que nosotros no nos podemos avergonzar. Es por eso que Pablo nos dice, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los que se pierden. No nos podemos avergonzar del evangelio. En segundo lugar, nosotros somos diferentes y somos una iglesia y somos una eclesia. ¿Por qué? Porque tenemos comunicación divina de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos habla y nosotros lo escuchamos. Que Dios nos habla y nosotros lo escuchamos. Y Dios nos habla en diferentes maneras. En primer lugar, Dios nos habla a través de su palabra. Diga conmigo, su palabra. Su palabra es la última autoridad de nosotros como cristianos en el mundo. Si tú no amas la palabra de Dios, si tienes un conflicto con la palabra de Dios, no hay otro libro que pueda darte salvación. De hecho, la Biblia dice, escudriñad las escrituras. Es decir, meditad en las escrituras, profundamente estudiadlas, porque allí os parece que tenéis la vida eterna. De manera que Dios nos habla a través de su palabra. Pero ¿cómo Dios nos habla también? Nos habla a través de sus enviados. Ahora mismo Dios le está hablando a usted a través de su pastor. Entonces Dios levanta maestros, apóstoles, evangelistas, pastores, líderes que les ayuden a los miembros de la comunidad cristiana a crecer y a crecer en gracia y a crecer en las escrituras. De manera que Dios nos habla a través también de los pastores. No podemos nosotros minimizar la palabra de los pastores sobre nuestras vidas, porque Dios nos usa para hablarnos a nosotros. Yo escucho al pastor Mark es mi pastor. Y cuando él me habla a mí, yo voy a abrir mi corazón y voy a escucharlo a él. Asimismo yo, cuando yo le hable a usted, espero que usted también honre
esa autoridad que Dios ha puesto sobre usted, porque hay bendición cuando uno está bajo cobertura. Entonces es importante entender que nosotros podemos ser guiados por Dios a través de su palabra. En segundo lugar, a través de los maestros. En tercer lugar, y esto no es orden de que uno es primero que el otro o uno es mayor que el otro, sino que este es simplemente describiendo las maneras en cómo Dios nos habla. La tercera manera es a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Entonces, si la Biblia fuera la única manera en que Dios nos habla, entonces el Espíritu Santo es mudo. Y solamente está con nosotros para hacernos saber que está allí, pero no puede decirnos nada. Porque la Biblia tiene que ser la única manera de escuchar a Dios. Entonces hay personas, hay religiones, cristianos, que creen que Dios ya habló y ya Dios no puede hablar más. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque aunque Dios ya estableció su palabra y la escritura, el Espíritu Santo camina todos los días con nosotros para recordarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para tomarnos de la mano, para decirnos, hey, no hagas esto, hey, eso no te pertenece, hey, calma tu carácter. Mira, te estás agrediendo con tus palabras. Es el Espíritu Santo el que está ayudándonos todo el tiempo. Hay sueños que tú tienes que Dios te muestra. Ese sueño no está en la Biblia, pero es algo que Dios te está mostrando porque quiere hablarte y quiere guiarte a tomar una decisión. Ahora, ¿qué es lo importante recordar? Que cuando Dios te hable a través de su Espíritu Santo, siempre su palabra se va a alinear con la palabra de Dios. Entonces, si tú, por ejemplo, vienes y me dices, pastor, el Señor me dijo que yo tenía que abandonar a mis hijos. Y yo te digo, bueno, un momentito, ¿cómo que es eso? Sí, me habló clarito, así que hoy me voy y dejo todo el mundo en mi casa. Eso no se alinea con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que padres, amad a vuestros hijos, cuidarlos, protegerlos, criarlos en obediencia, el amor al Señor. De manera que cuando no se alinea la palabra, no puedes hacerlo. Una vez una persona, hace no mucho, hace como, no sé, unos meses atrás, me llegó. Era un visitante en la iglesia americana y me dice, pastor, el Señor me habló y me dijo que yo tengo que divorciar a mi esposa. Han estado casados como por más de 30 y pico de años. Y dice que el Señor le dijo que tiene que divorciarla. Yo le digo, un momentito. Eso no está bien. Tienes violencia doméstica en casa, te engañó, te dejó por otro hombre. ¿Qué pasó? No, ella está allí, pero es que yo siento que tengo que dejarla. El Señor me habló. Digo, no, eso no fue el Señor. Eso no se alinea con la palabra de Dios. Entonces yo tuve que confrontarlo y entendí que la raíz era diferente. Era que él tenía ciertos planes que eran diferentes a lo que Dios quería que él hiciera. Entonces muchas veces la gente quiere achacarle a Dios las excusas que ellos tienen para no tomar responsabilidades en las cosas que deben tomar. Entonces es necesario que nosotros entendamos que escuchamos de Dios y que podemos escuchar de Él. Tú sabías que Dios te quiere hablar todos los días, que Dios quiere hablar contigo todas las mañanas, que Él quiere decirte qué quiere hacer en tu vida. Él quiere hoy impartirte una palabra para que animarte, para levantarte, para que tú tomes la batuta de tu vida y puedas conquistar todo lo que Dios ha puesto delante de ti. Dios quiere hoy hablar a tu vida. Solamente toma tener el corazón abierto y los oídos abiertos. Diga conmigo, yo tengo mis oídos abiertos, pastor. Entonces vamos a escuchar. Entendemos que hay una palabra que significa logos o que se escribe logos, que es la palabra escrita. La palabra rema es la palabra inspirada. Entonces creemos que Dios nos habla a través del logos, pero también nos habla a través del rema, a través de esa palabra inspirada. Ahora, es necesario entender que cuando nosotros nos limitamos a las maneras que nosotros solamente aceptamos de cómo Dios nos puede hablar, estamos perdiendo un sinnúmero de oportunidades de caminar bajo la gloria de Dios si tan solo abrimos nuestro corazón. ¿Qué otro punto es importante entender, hermanos? Que como somos la iglesia, también se nos ha dado autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Usted sabía que la autoridad es una de las cosas que el cristiano menos usa en su vida? La Biblia dice
En Mateo 16 Jesús le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado también en el cielo. En otra oportunidad, Jesús le dijo a los discípulos en Marcos: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dios nos ha cedido una autoridad que nosotros no usamos. Y muchas veces el enemigo está dañándonos, afectándonos, está a veces dándonos una cantidad de ataques por todos lugares, a nuestra familia, a nuestras vidas. Y nosotros nos hemos acobardado y hemos bajado la guardia y no sabemos cómo pelear con el enemigo porque no sabemos la autoridad que tenemos. Pero se nos ha dado una autoridad, y esa autoridad es la autoridad del nombre de Jesús. Diga conmigo: el nombre de Jesús. ¿Usted sabía que el nombre de Jesús es poderoso? El nombre de Jesús es tan poderoso que aún los demonios tiemblan cuando nada más lo escuchan. El nombre de Jesús es tan poderoso que la Biblia dice que no hay otro nombre que se nombre en los cielos o en la tierra o aún debajo de la tierra en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús es tan poderoso que el enemigo y las tinieblas tienen que salir huyendo. La misma canción que cantábamos decía que cuando Él se acerca, dice que las enfermedades huyen, las tinieblas son esparcidas. Cuando Él se hace presente, las atmósferas cambian. Cuando Él está en una casa, la familia es bendecida. Cuando Él es bienvenido en una comunidad, hay bendición y hay presencia de Dios. De manera que si nosotros le damos la bienvenida a Jesús en este momento, Él puede hacer maravillas en tu vida. Eso que necesitas puede ser respondido hoy mismo. Eso que buscas de Dios, Dios te lo puede dar. Pero también Dios puede hacer de ti alguien completamente nuevo. ¿Cuántos quieren ser nuevos? ¿Cuántos están cansados del viejo de ustedes? ¿Cuántos están cansados de la vieja versión de ustedes? Entonces, cuando tenemos autoridad debemos reconocerla, pero también, como dice la película de Spider-Man, que grandes poderes traen también grandes ¿qué? Responsabilidades. Y eso no nos gusta mucho. Great power brings great responsibilities. Entonces, cuando tenemos un nivel de responsabilidad, también tenemos un nivel de autoridad, también tenemos un nivel de responsabilidad. Y esa parte no nos gusta mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Lucas 12:48, a todos a quienes se les dio mucho, se le exigirá mucho. Y de aquel a quien le confiaron mucho, se le exigirá más. De manera que cuando se te confía una autoridad, no es para que tú vengas y flexiones tus mazos allí y digas que tienes el nombre de Jesús. Y los demonios tienen que huir, pero no hay ningún tipo de responsabilidad en ti en poder alinearte con lo que Dios quiera y lo que Dios te está llamando a hacer. El nombre de Jesús no es una palabra mágica que tú puedes usar simplemente para hacer huir demonios. De hecho, cuando no hay una alineación de responsabilidad y de sumisión a su nombre, aunque tú lo menciones 1000 veces, el nombre de Jesús no significará nada. ¿Por qué? Porque ese nombre no está alineado a la revelación que en realidad Él debe tener en tu corazón. ¿Se acuerdan la historia en el libro de Hechos donde estos hombres discípulos estaban tratando de sacar fuera a un demonio? ¿Se acuerdan? Y cómo los demonios los agarraron y casi los desgollan vivos y los desnudaron y los golpearon. Y los demonios, ¿sabes qué le dijeron los demonios? A Pedro y a Juan y a Pablo nosotros conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? O sea, los demonios están mirándolo a ellos y aunque ellos estaban orando y diciendo en el nombre de Jesús, no tenía poder su oración. ¿Por qué? Porque ellos no estaban bajo sumisión a Jesús. Porque no había una responsabilidad de rendirle a cuentas a Jesús. Ellos tenían la vida de un llanero solitario. Entonces, cuando nosotros no estamos
sometidos a la autoridad de Cristo, no podemos hacer uso de esa autoridad, pero cuando lo estamos, entonces sí podemos hacerlo. Yo recuerdo una vez, estando yo en Venezuela, yo era un nuevo creyente en la iglesia, y un nuevo creyente en Cristo, y en mi casa nosotros vivíamos en un lugar donde había mucha brujería. Y había mucha brujería en nuestra zona, y detrás de mi casa había una bruja, había una persona que tenía un altar y cobraba a la gente para leerle las manos, para hacerle baños, para adivinarles el futuro y para amarrarles el esposo para que no las deje y para hacer una cantidad de cosas, ¿no? Y hacían diferentes tipos de magia negra y hacían exorcismo y llamaban a demonios. Y nosotros escuchamos, yo crecí escuchando todo eso, pero a la edad de 15 años yo recibí al Señor en mi corazón. Y eso no le gustó mucho a los brujos, porque ahora yo empecé a orar y empecé a buscar el rostro del Señor en mi casa. Y eso creó una atmósfera espiritual que empezó a cambiar las atmósferas alrededor de mi casa y de mi comunidad. Y llegó un día que eran como las 10:30 de la noche, yo venía de una actividad de la iglesia y cuando llego a la casa estaba esta señora esperándome ahí enfrente de mi casa. Y ella estaba así como muy molesta. Yo la miro así, ¿cómo está, señora? Y me meto a mi casa allí porque la vi muy molesta. Y me dice, usted tiene que irse de este lugar. Tienen que abandonar este lugar o los voy a matar a todos. Y yo la miro así, ¿pero qué le pasa a usted, señora? Y ella dice, todos van a morir, todos, tu mamá, tus hermanos, todos los voy a matar. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que le pasa a usted? Porque usted me dice eso. Es que tú no puedes estar aquí, tú eres cristiano y no puedes estar aquí. Y yo le digo, pues yo no me voy a mover de acá. Y en la iglesia nosotros desde pequeños nos enseñaron a pelear con demonios. Entonces ver demonios era un día a día para nosotros. Cuando vi a esa mujer convertida y yo dije, bueno, vamos a darlo. Entonces cuando la veo así, yo no me voy a ir. Y nadie aquí va a morir, o yo cancelo esas palabras. Usted no tiene ningún efecto sobre mi vida. Yo estoy bajo la autoridad de Cristo. Y ella se puso roja y hizo, ya vas a ver, ya vas a ver. Y se fue a su casa. Y luego al siguiente día yo empiezo a ver que me tiraban cosas encima de la casa y y el Señor me hablaba y me decía, Rafael, ve y revisa el techo de tu casa. Y yo me montaba en el techo y escuchaba y revisaba y encontraba cosas muertas, pedazos de uñas, tierra de cementerios, pelos de gato negro, cosas escondidas, y yo agarraba todo eso y lo tiraba, no me afectaba nada, lo tiraba, lo quemaba y lo botaba. Y la señora seguía echándonos brujería en la casa, pero yo seguía buscando el nombre del Señor, seguía orando. Y llegó una oportunidad en que el Señor me dijo, Rafael, quédate orando. Eran como las 11 de la noche, ora, y yo no me podía dormir y empecé a orar y a orar y a orar. Y eran como las 12 de la noche, y a las 12 de la noche empecé a escuchar un griterío atrás de mi casa. Y después de ese griterío se convirtió en un sonido como que todo se rompía. Caían los altares, las cosas que tenía, se caía todo. Y la mujer empezó a gritar, ¡no! Y yo, Señor, ¿qué está pasando allá? Y yo empecé a orar y a orar y a orar. Y luego se calmó todo como un bonanza, no sucedió más nada. Al siguiente día empiezo a escuchar como que se movían muchas cosas en la casa, como que estaban abriendo la puerta, la cerraban, sacaban cosas, corrían camas, movían cosas, y cuando me asomo en la pared se estaba mudando la mujer. Se estaba yendo de la casa. Y cuando yo empiezo a mirar eso, me di cuenta que aunque ella pensaba que tenía autoridad sobre mí y que podía sacar a mi familia de mi comunidad, yo me di cuenta que el nombre al cual yo adoraba era el nombre de Jesús. Y delante de él los demonios tiemblan. Y lo único que tuve que hacer fue derramarme en su presencia, orar y buscar su rostro. Y él se encargó de limpiar las atmósferas y todo lo que venía en contra de mi familia. ¿Te das cuenta cómo Dios lo puede hacer? Entonces el enemigo se ha levantado en tu contra y tú a veces no sabes cómo pelear con él. Y vas y buscas a otras personas para que oren por ti. Tú sabías que tú puedes ir a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Él puede sacarte y hacerte libre de las cosas que el enemigo te ha estado atrapando y ha estado usando para orillarte y para vencerte. Entonces el nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es autoridad y se nos ha sido dado a ti y a mí. ¿Tú sabías que en el nombre de Jesús tu matrimonio puede revivir?
Tú sabías que en el nombre de Jesús tu hijo puede volver a casa. Tú sabías que en el nombre de Jesús tu adicción se puede ir. Tú sabías que en el nombre de Jesús tú puedes decirle no a la tentación. Tú sabías que en el nombre de Jesús Dios puede hacer todas las cosas nuevas en tu vida. El nombre de Jesús es poderoso. Tú sabías que en el nombre de Jesús se puede romper esa mala pava, como dicen en Venezuela. Esa mala suerte de que te botan en todas partes, de que no encuentras un carro, de que no hay casa, de que no hay estabilidad, no hay esto. En el nombre de Jesús puede venir bonanza, estabilidad a tu vida, porque es el nombre de Jesús. Yo a eso le doy un aplauso, yo no sé ustedes. Pero también tenemos un propósito y una posición. Diga conmigo propósito. Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi iglesia. El nombre de Pedro literalmente significa roca, la roca. Entonces Jesús estaba usando a Pedro, en este momento a Simón para mostrarle no solamente a él y a los discípulos, pero al mundo lo que él quería hacer. En 1 Corintios, para crear contexto en este paso, en este aspecto, dice 1 Corintios 12 al 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así es con Cristo. Porque en un espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y todos fuimos hechos para beber de un solo espíritu. Entonces la iglesia es una colección de seguidores de Cristo, diversos y unificados, y todos los que activados en su vocación, en su don y en su posición avanzan en el reino de Dios. ¿Tú sabías que por nosotros no entender la iglesia, nosotros muchas veces hemos sido heridos por la iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros esperamos ciertas cosas. Por ejemplo, los pastores. ¿Cuál es el papel de un pastor? Le doy $100 al que me... No, es mentira. El papel de un pastor para la mayoría de las personas es que esté allí para su gente, ¿cierto? Que vaya a los hospitales, que arregle los matrimonios cuando se estén despedazando, que vaya y ore por los enfermos, que esté allí cuando alguien entre en una emergencia. El trabajo del pastor es que responda al teléfono cuando se le llame, que responda a los textos cuando se le escriba. El papel del pastor es que esté allí para todo el mundo, aunque sea completamente irrealista, ¿cierto? Porque el pastor no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene responsabilidades. Tiene que estar para ti. Y esa es la falsa expectativa que se tiene muchas veces de los pastores. Y cuando los pastores no cumplen esas expectativas, ¿qué sucede? Me ofendo y me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no estuvo allí para mí. ¿No será que le puse una expectativa incorrecta al pastor y tomé una decisión basada en una información incorrecta? Tomé una decisión basada en una mala interpretación de lo que es el trabajo de un pastor. ¿Tú sabes cuál es el trabajo de un pastor en la Biblia? Es equipar. Es entrenar. Los 4 ministerios que la Biblia describe en el Nuevo Testamento, todos son dedicados a equipar al cuerpo de Cristo para que entonces el cuerpo de Cristo haga el trabajo del ministerio. ¿Tú sabías que visitar a los enfermos no debería ser el pastor? ¿Quién debería ser? Diga yo, pastor. ¿Tú sabes que ir a orar por los enfermos no debería ser el pastor? Diga yo, pastor, debería hacerlo. Eres tú. Pero tú te molestas cuando no me ves a mí haciéndolo. Porque tú crees que yo debería ser el que debe hacerlo. ¿Te das cuenta cómo es la falsa expectativa? Y no está mal que pienses de esa manera, porque lamentablemente es como se nos ha enseñado. Es como lo hemos aprendido, y no te estoy diciendo esto para juzgarte, porque yo mismo lo aprendí de esa manera. Yo me puse molesto con mi pastor muchas veces, porque él no estaba allí para mí en ciertas ocasiones cuando puse una expectativa incorrecta en él. Entonces, ¿qué puedo? Muchas veces nosotros venimos y decimos, ¿qué puedo obtener yo de esta iglesia? En vez de decir más bien, ¿qué puedo yo darle a esta iglesia?
Entonces, es necesario que nosotros volvamos quizás a un comienzo verdadero. Y el comienzo verdadero es el que entendamos qué es en realidad la iglesia, de qué se trata la iglesia. ¿Tú sabías que la iglesia no es un lugar para que los perdidos se salven? Te diga, hoy pastor, ahí sí es verdad que me perdió, porque yo pensaba que era eso. No, la iglesia es un centro de entrenamiento para los salvados ya. ¿Tú sabes dónde es que se salvan los perdidos? En la calle. ¿Por quién? Por ti. A través de ti. Y cuando ya se salven, los traes acá para que sean discipulados y entrenados para que ellos vayan allá y hagan el trabajo otra vez. Pero nosotros creemos que la iglesia es para salvar a los perdidos. Jamás. La iglesia fue diseñada para los salvos, para los hermanos en Cristo, para que juntos seamos entrenados y luego también nos atendamos las necesidades del uno al otro, pero eso es segunda prioridad. Es por eso que la gente, no el pastor, no el líder, sino que la gente vendía sus propiedades, traían las cosas que tenían y la compartían entre todos y suplían las necesidades de todos. ¿Por qué? Porque entendían que era una responsabilidad de los apóstoles. De hecho, cuando los apóstoles estaban sirviendo las mesas, llegó un punto en que empezaron a quejarse la gente porque decían, las mesas no se están sirviendo rápido, suficiente. La gente está esperando en cola. Ustedes no están haciendo bien el trabajo. Y los apóstoles se agarraron una cita y se reunieron y dijeron, epa, esto no puede ser. Porque si nosotros estamos sirviendo en la mesa, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a estar orando y esperando recibir revelación de Dios? ¿Quién va a estar el que va a impulsar este barco? ¿Quién va a ser el que va a entrenar? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vamos a levantar un grupo de diáconos que sirvan las mesas mientras nosotros oramos y predicamos el evangelio y entrenamos líderes y seguimos expandiendo el reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo ha sido completamente equívoco la expectativa que se tiene en los líderes? Y por eso muchas veces nosotros ponemos líderes en lugares equivocados. A veces no entendemos que en el liderazgo hay tres cosas muy importantes, que es carácter, que es cultura y que es competencia o saber hacer las cosas. Y a veces nosotros pensamos que por hacer una cosa de esas ya somos líderes o ya podemos hacer ciertas cosas. ¿Cuál es el carácter? El carácter es estar a tiempo, es ser cumplido, lo que dices lo haces, que eres responsable, que si dijiste que ibas a estar allí a la 1, llegas a la 1. Ese va con el carácter, ¿no? Hay personas que tienen un carácter excelente porque tienen valores, ¿sí? Tienen valores y caminan basado en esos valores. Pero la cultura es una parte muy diferente en el liderazgo. Y la cultura tiene que ver con cómo yo ahora practico esa primera parte, el carácter. Cómo yo lo pongo en práctica con mi hermano. Cómo yo le hablo a mi hermano. Cómo yo la trato. Cómo yo me desenvuelvo en la comunidad, cómo yo me empatizo con la gente, cómo yo le comunico a la gente mis ideas. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que estoy siempre a la hora, que cumplo con mi palabra, pero te trato como si fueras una basura, ¿será que soy un buen líder? Tengo carácter, pero no tengo cultura. Y la tercera cosa es la competencia, quiere decir saber hacer las cosas. Yo puedo ser un gran exponente de la palabra de Dios, pero si no tengo carisma y cuando te veo ni te saludo, paso por tu lado como si no te conozco. Y tú ahí, ay, pero el pastor ni me saludó. Y si yo te trato siempre como si tú fueras un instrumento, nunca te pregunto cómo está tu familia, cómo está, nunca trato de ser una amistad contigo, sino que nada más te uso para lo que necesitemos. ¿Será que eso es ser un buen líder? Entonces se necesitan tres cosas para ser un buen líder. Necesita carácter, necesita cultura y se necesita competencia, saber hacer las cosas. Entonces a veces nosotros nos dejamos llevar por la competencia, que es los dones, los talentos. Cuando la gente sabe hacer algo, este es un líder. Pero no es un líder, no tiene cultura, no se relaciona con nadie, nadie lo conoce, nadie la conoce. Entonces muchas veces por estar en el lugar incorrecto, también nosotros podemos ser fuentes de daños a otros y es necesario que nosotros podamos reaccionar en esto. Y ahora quiero terminar con esto. Jesús está, cuando leímos al principio, está en una zona muy interesante. La Biblia dice que
este lugar donde Jesús estaba aquí en el libro de Mateo 16, se llamaba Filipo. Yo quiero que pongas la siguiente foto. La foto. La primera foto es Cesarea de Filipo. Ese es el nombre en inglés, pero es Cesarea de Filipo o Filipo. Esta zona, así como usted la ve, es una foto actual de hoy. Así es como se ve hoy. Pero la siguiente foto es como se veía antes. Siguiente foto, de así es como se veía antes. ¿Ve? Esta cueva que se ve atrás es esa cueva que vemos ahora en la foto actual. Y lo que ustedes ven aquí son templos paganos de dioses paganos. Entonces, esta zona era una zona de idolatría severa, idolatría profunda. Aquí adoraban a Zeus, adoraban al dios Baal, adoraban a las diosas de Grecia, adoraban a diferentes deidades que ellos venían. En cada templo era un dios diferente o dioses diferentes. Y a esta zona la llamaban las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque era un sitio de adoración idólatra. Pues Jesús viene y tú sabes que uno a veces piensa en Jesús y uno lo piensa como que él era el hombre manso que venía, seguidme, venid a mí en pos de mí y yo os haré descansar. Y pensamos que Jesús él era este hombre sanito y tan bonito, pero Jesús era un guerrero. Y Jesús trae a sus discípulos y los trajo aquí a este lugar en el centro de la idolatría más grande de su historia, de su era. Y se para enfrente de ellos y le dice lo siguiente: ustedes, ¿qué dice la gente quién soy yo? Y está parado aquí detrás de toda esta idolatría y los discípulos están, me imagino que mirándolo y dicen: Señor, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres el profeta, otro que eres esto. Y Jesús los mira a ellos y los tiene ahí enfrente de toda esa idolatría y le dice: ¿y ustedes, quién creen ustedes que yo soy? Porque es importante saber quién es Dios por lo que diga el pastor, por lo que diga mis amigos, por lo que diga mi vecino. Pero tú, ¿quién es Jesús? Has tenido tu encuentro personal con Él. Lo has conocido tú realmente. ¿Por qué? Porque la fe de otros no te va a salvar. Al fin de cuentas, tu fe es la que te va a salvar. Entonces Jesús le dice a los discípulos: ¿y ustedes, quiénes creen ustedes que yo soy? Y Jesús está parado enfrente de ese lugar y Pedro en ese momento, Simón, se levanta con una revelación del cielo y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación, le dice Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Jesús estaba parado en las puertas del infierno. Estaba parado en un lugar de idolatría máxima. Y en ese lugar Jesús le dice: y aún ni las puertas del Hades podrán prevalecer en contra de mi iglesia. ¿Te das cuenta lo que Jesús está haciendo? Él está haciendo una declaración impresionante. Él no está viendo al enemigo y huyendo y dice: ay, no, es que el enemigo me está atacando mucho, pastor. Es que yo estoy bajo ataque. Es que ya no sé qué hacer. No, no, no. Usted tiene el nombre de Jesús. Y Jesús nos enseñó a que el enemigo se confronta. Y se confronta en el nombre de Jesús. De manera que la iglesia debe pararse y llegar a un punto en que dice: ¿sabes qué? Ya estoy cansado del diablo y de sus artimañas. Ya yo estoy cansado de que el enemigo venga y me trate como un títere, y me trate como un payaso, y me trate como si yo fuera un pote de basura. Ya estoy cansado de que le eche broma a mis hijos. Ya estoy cansado de que quiera destruir mi matrimonio. Ya estoy cansado de que quiera echar a mis hijos al mundo. Ya estoy cansado de que me tiente y que me quiera hacer que yo me retracte de mi fe. Estoy cansado del enemigo. Y tienes que pararte allí y recordar las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Y dijo: esta es donde yo voy a edificar mi iglesia, en la revelación de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios.
De manera que aquí en este lugar de fe, ni aun las puertas del Hades podrán prevalecer contra la revelación de la iglesia. Y tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres parte de esa iglesia. Tú eres miembro de esa iglesia. Y como eres miembro de esa iglesia, tienes el nombre de Jesús en ti, engranado en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Perteneces a la familia real. Tu sangre fluye el ADN de Cristo. Jesús te hizo su hijo, te hizo una nueva criatura y hoy te está diciendo: es hora de que me reconozcas, es hora de que te levantes y es hora de que camines como mi iglesia. Póngase de pie conmigo. El enemigo ha destruido casi una generación completa, ¿sabes? Usted ve las Olimpiadas y usted dirá: ay no, pero mira cómo nos están metiendo tantas cosas. Estas agendas están atacándonos por todos lados, haciendo mofa de la cena del Señor en las Olimpiadas, con unos drag queens y con unas perversiones. Y usted dirá, y usted mira eso y usted dice: ay no, es que es tremendo cómo el ataque ha sido. No, eso no. Usted debería sentirse más bien, ¿sabe qué? Debería sentirse alegre, contento de que eso está sucediendo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no ponen allí a Mohammed? ¿Por qué no ponen a Buda? ¿Por qué no ponen allí a la diosa de Grecia? ¿Por qué? Porque todos ellos son dioses muertos. No hay poder en algo que está muerto. Solamente hay poder en algo que está vivo. Y ellos saben que Jesús está vivo. Y como no tienen a quien más burlarse, a quien más atacar, se atacan a Jesús, el Rey de la Gloria, porque creen que esa es una manera de debilitarlo. Pero la iglesia debe saber que esto no nos debilita, al contrario, nos enciende en fuego. ¿Por qué? Porque si el enemigo se está levantando en contra de la iglesia, es necesario que recordemos que ni aun las fuerzas del Hades podrán prevalecer en contra de la iglesia. De manera que no podemos retroceder. Ahora es cuando más tenemos que pararnos firmes y decir: ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Qué dice el mundo que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Ahora mi pregunta es: ¿quién dices tú que yo soy? Y esa confesión es donde yo fundamento mi iglesia, dice el Señor. Y ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. ¿Tú sabías que Jesús no te escogió para que tú pases la vida entera en pruebas? El Señor dijo que en el mundo tendrías aflicciones, pero dijo algo más. No se quedó allí. Pero confiar que yo he vencido al mundo. Y a veces se nos olvida eso. Y le damos más fe a la primera parte de esa frase: en el mundo tendréis aflicciones. Y a veces hasta nos damos como por vencido de que, bueno, el Señor no nos prometió una vida tranquila. Él nos dijo que íbamos a tener aflicciones. Sí, pero no te olvides de la segunda parte. Él dijo: pero confíen. Es decir, aunque el mundo se te venga encima, confía. Ten fe, ten esperanza. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta que aún en medio de las lágrimas y del dolor tú puedes sonreír? Tú puedes decir: gloria a Dios, gloria a Jesús. Tú puedes decir así como Job estaba allí en medio de su aflicción y dice: ¿qué fue lo que dijo Job? Dijo que aunque me quiebre, no renegaré su nombre. ¿Qué dijo Job? Que cuando estaba en lo más bajo de su vida, él dijo: yo no voy a negar su nombre. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor se levantará del polvo de la tierra y me redimirá, porque mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Ve, Job no dijo: dicen que mi Redentor vive. Job no dijo: dicen que tú eres esto, que tú eres aquello. Él dijo: yo sé. Hay un poder cuando tú tienes una revelación personal. Así que hoy
Tú quizás has sido herido por algún pastor, quizás yo o quizás otro pastor. Y quizás sea que es porque tú has puesto malas expectativas. O quizás no. Pero ese dolor que tú tienes es real. Y Dios no quiere que tú continúes caminando con ese dolor. Quizás tú en tu vida has atravesado por diferentes cosas que te han marcado en el ministerio. Quizás alguien te trató mal, quizás no fue un líder, quizás fue un miembro de la iglesia, quizás fue otra cosa. Y parece que tu fe se ha contaminado. Hoy el Señor te está diciendo, podrías venir a mí y juntos arreglar este asunto. Porque yo no tengo la intención de dejarte que tú lidies con esta vida que estás lidiando toda tu vida. El Señor quiere usarte. Quiere usarte como un instrumento en sus manos para cambiar el mundo afuera. El trabajo de que la iglesia se llene no es mío. Diga conmigo, es mío, pastor. El trabajo de que venga gente acá a la iglesia no es mío. No es de Pastor Mark, no es de Pastor Josh, no es de Southview. Diga conmigo, es mío. Es mi trabajo. Yo no te voy a decir ahora una frase de condenación y decirte ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No. Hoy yo te voy a dar una palabra de gracia. Hoy asume tu identidad en Cristo y ve y sé la iglesia de Cristo afuera. Sé la iglesia de Cristo afuera. ¿Por qué? Porque el mundo afuera necesita de Cristo y los únicos que pueden darle a Cristo eres tú. De manera que si tú estás acá y tú dices, pastor, yo necesito sanar, porque un soldado herido no puede defenderse muy bien, ¿sabes? Un soldado herido no puede pelear bien. Un soldado herido siempre va a ser una carga para otro, porque no va a poder defenderse con todas sus fuerzas. Si tú estás acá y tú eres un soldado herido de Cristo, hoy es el momento en que tú pasas y recibes sanidad completa en tu vida. Si tú estás acá, ve a llamar al equipo de oración que pase adelante. Y si tú estás acá y tú dices, pastor, yo necesito sanar, porque yo sí quiero responder a lo que Dios quiere hacer, pero yo he sido tan herido y hoy necesito sacar esas heridas de mí, no puedo seguir. Si ese eres tú, hoy es tu día. El altar está abierto. No voy a hacer 5 llamados, ¿ok? Este es el único llamado. Si tú no quieres venir, es algo entre tú y Dios. Pero si tú quieres hoy venir y ser la iglesia, este es tu momento. Así que oremos. Señor, gracias. Hermanos de Southview, vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros hoy que nos va a conmover, nos va a transformar. Así que prepara tu corazón.